Hola a todos, sean ustedes bienvenidos a este nuevo video programa. Comenzamos entonces un año nuevo, el 2023. Hoy vamos a hablar de algo muy especial. Vamos a terminar el tema de los portales dimensionales y de los portales espaciales. Vamos a resolver muchas preguntas que muchas personas me han hecho en la caja de comentarios. Lo que voy a hablar es con respecto a la tecnología de las naves espaciales o de los ovnis o de las naves que pertenecen a civilizaciones avanzadas que nos visitan y nos han visitado a lo largo de la historia de la humanidad. Bien, pero para poder explicar el fenómeno de la teletransportación y de los portales espaciales, que son cosas diferentes, tenemos que tener algunos conceptos básicos de la física cotidiana, y de esa parte me voy a encargar. No voy a ahondar en datos técnicos muy avanzados porque la idea es que entendamos al menos los principios básicos. Por allá alguien me decía que yo explicaba la tecnología de los ovnis como algo casi deportivo, algo casi insultante para la ciencia. En realidad yo puedo explicar cómo funciona un celular o un radio sin necesidad de ahondar en los detalles técnicos para que sea entendible. Y no quiere decir que eso sea insultante para la tecnología y el desarrollo que hay detrás de estos aparatos que todos conocemos. Si yo pregunto así abiertamente a muchas personas, díganme cómo funciona, digamos, el display, la pantalla de un celular o de un computador, muy pocas personas me sabrían dar la respuesta correcta, porque la mayoría estamos enseñados a manejar las cosas, pero sin saber cómo funciona. Entonces, explicar cómo funciona un avión o cómo vuela un helicóptero se hace muy sencillo desde la parte básica de los fundamentos. Y sobre esa base es que he trabajado en la parte de la tecnología OVNI. Obviamente hay una tecnología muy avanzada, hay una tecnología que, si nos vamos a nivel técnico, tiene muchísimas cosas que de pronto no podría estar pues como en el dominio público de una manera tan deportiva. Lo que permite estos videos es sintetizar y dar a entender cómo funcionan algunos aparatos sin necesidad de penetrar en la parte técnica, en la parte completa, en la parte matemática. Entonces, esa es la idea. Bueno, tenemos aquí pues un dibujito, y en este dibujito tenemos entonces como una barra que está situada sobre unas esferas. Lo que vemos acá son péndulos. ¿Qué pasa si yo coloco los péndulos de manera aleatoria y los suelto? Ellos empiezan a oscilar, pero esta barra tiene capacidad de moverse libremente. Pasa algo muy interesante. Va a terminar que estos osciladores van a tener la misma frecuencia y el mismo movimiento, de una manera síncrona. Y eso quiere decir que el sistema entra en un fenómeno que se llama resonancia. ¿Sí? Eso se llama sincronización de movimientos. Pero para que la sincronización de movimientos o la resonancia se dé, el sistema tiene que estar aislado del suelo. Entonces eso se tiene que mover y aparece la sincronización. ¿Por qué es importante entender eso? Porque para teletransportar una nave de un espacio A a un espacio B, es importante que todos sus átomos, incluyendo las partículas priónicas, recuerden que las partículas priónicas es lo que constituye los neutrones, los protones y los electrones. Estas partículas que asumimos como elementales, a su vez tienen subpartículas atómicas. Esas son las priónicas. Entonces, esas partículas también tienen que tener una oscilación de una manera síncrona. Es decir, el sistema tiene que entrar en resonancia. ¿Por qué hago este comentario? Porque me preguntaron, bueno, si la teletransportación se trata de frecuencias, en los videos anteriores explico cómo es el sistema de frecuencias. Eso quiere decir que se puede enviar una señal a diferentes partes al mismo tiempo de un solo objeto, y ese objeto se multiplicaría físicamente en esos lugares. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque solamente un objeto entra en resonancia, el objeto que se va a teletransportar. Y ese objeto solamente va a tener resonancia en un espacio determinado si se aplica la frecuencia fundamental. Vamos a explicar eso. Imaginamos que queremos enviar un cuerpo a la superficie de Marte. Estamos en la Tierra y vamos a Marte. ¿De acuerdo? Pero lo que constituye
el espacio nuestro, aquí en la Tierra, tiene una frecuencia fundamental 1,2. La frecuencia fundamental 1,2 es de 101, por decir algo. Los números realmente son distintos, pero vamos a suponer que tenemos una frecuencia 101 en la Tierra. Pero en Marte, la frecuencia fundamental es de 100. Recuerde que la frecuencia cambia de acuerdo a la posición en el espacio. Y es única para cada lugar. Entonces, el protón, para formar un protón, se necesita una frecuencia F2 de 2, el de un neutrón F3 de 3, el del electrón F4 de 5. En Marte. En la Tierra ocurre exactamente lo mismo. Para formar un protón F2 2, un neutrón F3 3 y un electrón F4 5. Son valores numéricos aleatorios que yo estoy aquí montando para hacerme entender. ¿De acuerdo? Entonces, con estas frecuencias se genera tanto el protón, neutrón y electrón. ¿A través de qué? De una frecuencia fundamental que es capaz de generar estos valores. O sea, estos valores caben en esa frecuencia fundamental que le pertenece al espacio de Marte. Y estos valores también caben en esa frecuencia fundamental que le pertenecen al espacio de la Tierra. Entre 100 y 101 la diferencia no es 1, la diferencia es infinita. ¿Por qué? Porque puedo tener 100 0,1, 100 0,1, 100 0, perdón, 100 0, 100,0003, o sea, los valores decimales que ustedes quieran, son infinitos. Entonces, no nos podemos decir o caer en el error de que las frecuencias son finitas entre dos espacios y que no pueden haber más subfrecuencias. No, hay infinitas. ¿De acuerdo? Lo importante es una fundamental. Recuerde que la frecuencia fundamental es la que genera todas las demás frecuencias. Una frecuencia muy alta. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Este cuerpo A debe estar en una situación que no está anclada a la superficie de la Tierra. Debe estar flotando algo así como en el aire o en el vacío, pero nunca pegado a la Tierra. ¿Para qué? Para que este cuerpo absorba las frecuencias y entre en resonancia, pero a través de la frecuencia fundamental, en este caso de la Tierra. Ahora esta frecuencia fundamental que me está generando la resonancia de todos los átomos que forman el cuerpo A, que se componen de protones, neutrones y electrones, cambia por fuerza externa, cambia a la frecuencia 100. Desaparece aquí el cuerpo y automáticamente se va ya a Marte. ¿Por qué? Porque está en una resonancia, pero la frecuencia fundamental cambia de frecuencia 100. Desaparece aquí y aparece acá. Es así de simple. Entonces, para poder hacer el cambio, la frecuencia fundamental cambia forzadamente a la frecuencia fundamental que reina en Marte. Pero recuerde que la frecuencia fundamental, que es 1,2, que en este caso corresponde a 101, se transforma automáticamente en 100. ¿Sí? Se transforma en 100, forzadamente. Al hacerlo forzadamente, deja de existir en este punto de la Tierra y aparece en el punto de Marte. Así funciona la teletransportación, en donde la frecuencia 2, 3 y 4 es la misma para ambos espacios, porque es la base para formar los electrones, los protones y los neutrones que van a formar la materia del cuerpo A. Ahora, si vamos a crear un portal interdimensional entre la Tierra y Marte, que por cierto esos portales naturales no existen, son artificiales, se necesita algo así como una emisora de radio, una emisora de señales, ¿sí? Esas emisoras de señales lo podemos ubicar en Phobos, digamos la luna de Marte. Aquí hay algo muy importante. ¿Por qué se necesita? Se necesita una señal de radio. Ojo lo que estoy diciendo. Una señal electromagnética que viaja a la velocidad de la luz. Porque la teletransportación de aquí a acá se hace en un tiempo instantáneo. Pero, si yo necesito hacer una teletransportación segura, necesito la posición exacta. Y lo único que da la posición exacta es el tiempo. Aquí el tiempo se sacrifica por energía.
Y la distancia que separa la Tierra y Marte se sacrifica también con energía, es decir, se transforma en frecuencias. Recuerde la tecnología de frecuencias, que eso están en los videos anteriores. Pero no me da la coordenada de la posición. La coordenada de la posición me la da una onda que tiene una velocidad limitada, que es la velocidad de la luz. En este caso, una onda electromagnética. Eso quiere decir que yo tengo que situar una emisora que me dé esa coordenada para poder hacer la teletransportación de la Tierra a Marte. Esa emisora me da a mí la posición exacta porque tiene algo, como la velocidad de la luz es limitada, me factura el tiempo, me da el tiempo que necesito para tener la posición exacta. Sin eso es imposible hacer una teletransportación segura a un punto determinado del planeta Marte. Eso es muy importante. Esa es la razón por la cual las naves como tal existen. De lo contrario, no existirían naves sino portales. Yo voy a Marte, entonces voy de la Tierra a Marte a través de un portal interdimensional que opera con frecuencias y sería muy fácil. Pero resulta y sucede que si yo hago eso, Marte, o sea, en la toma de decisiones para hacer que un cuerpo viaje de la Tierra a Marte pasa en milisegundos. El solo hecho de usted hundir un botón pasa en milisegundos. ¿Y qué pasa en ese tiempo? Pues los cuerpos se mueven. Marte se mueve, la Tierra se mueve. Y si Marte se mueve y la Tierra se mueve, las frecuencias de posición cambian. Recuerde que la distancia y espacio se puede transmutar o cambiar a frecuencia. Entonces, si el espacio se está moviendo, su frecuencia cambia. Y por tanto, hacer la teletransportación de la Tierra a Marte, teniendo en cuenta que todo el universo se está moviendo, pues va a caer en un error muy grande y no va a dar en el lugar preciso. Por esa razón, se rompe primero el sistema a través de un emisor de radio para que me dé la coordenada del tiempo. Una vez que me dé la coordenada de tiempo, ahí sí, se manda una teletransportación segura a un lugar específico, en este caso el planeta Marte. En cortas palabras, si yo quiero visitar un planeta a través de una máquina de teletransportación de la Tierra a ese planeta, necesito primero estar allá, ubicar un sensor electromagnético que me permita a mí tener la coordenada exacta en el espacio y tiempo para poder hacer la teletransportación. De lo contrario es imposible, porque si se hace sin esa coordenada, se hace como un salto, con la posibilidad de estar muy lejos del objetivo. ¿Listo? Ahora, ¿cómo funcionan los portales para naves y personas físicos construidos, o sea, máquinas? En realidad funciona con un pequeño disco. El disco flota sobre una superficie y flota magnéticamente. No hay una conexión mecánica entre el disco y la superficie. Y sobre ese disco se sitúa, digamos, una persona. Esa persona va a ser el objeto que va a entrar en resonancia y pasa con esta técnica, la frecuencia fundamental cambia y se va a transformar en la frecuencia fundamental del espacio donde desea visitar. Recuerde que para poder hacer eso necesitan las coordenadas y las coordenadas se las da una onda electromagnética previamente establecida. ¿De acuerdo? Entonces no es posible hacer, yo quiero viajar a un planeta que está situado en una de las estrellas de las Pléyades, que está algo así a 400 años luz de la Tierra. Pues no es posible desde la Tierra. No es posible porque la señal electromagnética se demora 400 años luz en llegar allá para que me dé la coordenada de posición. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un salto a un lugar cercano a la estrella en donde la velocidad de una onda electromagnética al planeta que orbita esa estrella pues sea un tiempo más corto. ¿Sí? Entonces es lo que se hace, se lanza un salto, o sea, la nave hace un salto hacia un lugar cercano a la estrella, pero no exactamente a la coordenada precisa. Eso es la explicación de por qué cuando las naves se acercan al Popocatépetl o a otros volcanes, sí, no, el Popocatépetl no es el único volcán que tiene bases extraterrestres muy grandes, sino que hay otros volcanes en el mundo.
la nave tiene que acercarse al volcán a una distancia determinada para poder hacer el salto y caer dentro de la base. Y eso se hace a través de sensores electromagnéticos, es decir, una onda electromagnética que me genere entonces la coordenada de la posición. Recuerden, la onda electromagnética tiene un viaje finito, perdón, una velocidad finita que es la velocidad de la luz. Entonces, ya entendido esto, podemos entender qué son los portales espaciales, que son diferentes a los portales interdimensionales. Los portales interdimensionales o interestelares son artificiales. No pasa lo mismo con un portal espacial que puede ser naturales. Por ejemplo, un avión. Un avión se sumerge en una nube cargada eléctricamente. Resulta y sucede que si el túnel por el que está pasando el avión dentro de la nube tiene cargas que están oscilando, digamos que esas cargas por acción del viento genera una vibración del campo. Ese campo no es continuo, ese campo eléctrico que aparece acá no es continuo. Ese campo va a incidir directamente sobre el avión. Adivine qué le pasa a una partícula cuando se somete a una frecuencia. Su masa desaparece y cae a cero. Eso ya lo vimos en los videos anteriores, cómo ocurre ese fenómeno. Entonces la pregunta que me hacen es la siguiente. Bueno, si la partícula, cualquier partícula que constituye o forma la materia, que forma el avión, cae a cero, ¿por qué decimos entonces que en la teoría de la relatividad, cuando una partícula se mueve a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, la masa aumenta? La respuesta es verdadera, la masa aumenta. ¿Sí? Cuando un cuerpo se acelera, el campo de Gibbs, recuerden que el campo de Gibbs es lo que le da la masa a la materia. El campo de Gibbs interactúa directamente con la partícula dándole masa y la masa se eleva al infinito. Pero ¿qué pasa cuando el campo cambia? Es decir, cuando está oscilando. Pasa algo muy interesante. Esa frecuencia es absorbida por el campo de Gibbs y a su vez el campo de Gibbs ya no puede darle masa a la partícula. A cambio de eso, el tiempo, que en la teoría de la relatividad general aumentaba exponencialmente para la partícula, para compensar el sistema, el tiempo acá disminuye. El tiempo pasaría muy rápido para la partícula frente al tiempo externo. En la teoría de la relatividad es todo lo contrario. El tiempo de la partícula se alarga frente al tiempo del observador externo. Pero la razón es que cuando ocurre esa frecuencia de oscilación, el campo de Gibbs absorbe la frecuencia y no permite que el campo le transfiera la masa, la propiedad de masa, a la partícula. Esa es la explicación. Entonces, este tipo de fenómenos ha pasado en nuestro mundo con diferentes aviadores que han entrado en nubes cargadas eléctricamente y atraviesan distancias considerables en tiempos muy cortos, demasiado cortos, que ellos mismos nos explican cómo llegaron de un punto A a un punto B en un tiempo muy corto. La razón es la que les estoy diciendo. Entonces son portales espaciales no interdimensionales, porque ocurren dentro de nuestro propio espacio. Lo que hace es que el avión, en este caso, perdería la masa y por tanto su velocidad aumentaría exponencialmente dentro de la nube. Es un fenómeno muy raro, no es común, porque para eso tiene que haber unas condiciones especiales para la nube. La nube tiene que generar un efecto de túnel primero, es decir, tiene que haber una corriente de aire caliente que rompa una masa de aire frío para que se genere el túnel. Y aparte de eso, la nube tiene que estar cargada y en constante movimiento con nubes externas, o sea, como un cascarón, como una cebolla, para que pueda generar un campo eléctrico variable y genere este fenómeno. Entonces, con eso trato pues como de responder las preguntas a todas las personas que me siguen. Primero, no se puede replicar una frecuencia para teletransportar un objeto a muchos lugares al mismo tiempo. O sea, eso sería multiplicar el objeto. ¿Por qué? Porque solamente se teletransporta el objeto que resuena. Y para resonar un cuerpo, es necesario que ese cuerpo exista. Entonces, se llama pues la resonancia. Segundo, se hace a través de las frecuencias fundamentales. Los espacios
del universo tienen frecuencias fundamentales que forman a su vez la realidad que conocemos. ¿De acuerdo? Todo se compone de frecuencias, todo lo que conocemos, pero hay frecuencias fundamentales que generan frecuencias, otras frecuencias de menor valor que sirven para formar partículas. Ahora, ¿cómo funcionan las frecuencias? Las frecuencias se generan con cristales. Los cristales es lo único que existe en el universo que pueden generar frecuencias muy altas hasta llegar a las fundamentales. Con eso trato pues como de aclarar las dudas porque es un tema un poquito enredado. Y miren que trato de explicarlo de manera sencilla sin necesidad de entrar en detalles técnicos, complejos. Y así funcionan las naves o las naves de estas civilizaciones, que la tecnología prácticamente es la misma, de diferentes civilizaciones. Lo otro, se está hablando de las naves transmedios. Es otra cuestión hipócrita porque esta tecnología ya se conocía desde los años 50. Mira, todas las naves espaciales, todas son transmedio. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden estar en el espacio exterior, o sea, en el vacío, pueden estar en la atmósfera de cualquier planeta y pueden estar en el océano de cualquier planeta, soportando presiones muy altas. Las configuraciones para soportar presiones de esta nave es primero el arco, o la forma, que es en forma de disco, en realidad son dos parábolas muy abiertas unidas. Esa disposición de parábola, que realmente es un paraboloide si lo miramos en el espacio, o paraboloide de revolución, tiene la capacidad de soportar cualquier presión independientemente de la profundidad en la que se encuentre de un océano cualquiera. Y lo otro, la configuración esférica. Pueden soportar cualquier presión a cualquier profundidad de cualquier océano. Configuraciones parabólicas o paraboloicas, que es un paraboloide en 3D, o esféricas. También es interesante, pues aquí no tengo el dibujo, pero las bases subterráneas alienígenas que no son hechas por humanos, la configuración del techo es un paraboloide. A ver, un paraboloide es lo que tiene la forma de la cáscara de un huevo. Así, esa curvatura de un huevo es un paraboloide. Por eso ustedes no pueden romper un huevo cuando lo cogen de los extremos con los dos dedos por mucha fuerza que tengan. Porque la configuración de paraboloide, se llama paraboloide de revolución, es muy poderosa. Los puentes que están sobre estructuras parabólicas son los puentes más resistentes de la Tierra. Consulten, cualquier persona que esté estudiando ingeniería civil sabe de lo que estoy hablando. Y bueno, eso es lo que les digo. Entonces, las naves espaciales, todas son tres medios. O sea, pueden estar en diferentes medios. Ahora, el metal que usan estas naves no es delgadito, no es un metal delgadito, es liviano sí, pero no es delgadito y tampoco es el duraluminio que usan los aviones. Los pilotos y los aviadores saben de qué estoy hablando, ¿cierto? El duraluminio es un aluminio muy fuerte, pero es muy delgado, es muy delgadito. El metal que usan las naves, el espesor es de 10 centímetros, porque tienen que estar diseñados para soportar presiones, tienen que estar diseñados para soportar temperatura y tienen que estar diseñados para soportar radiación del espacio exterior. Bueno, entonces con esto espero pues aclarar las dudas a muchas personas que me han preguntado. Clarificación sobre el tema de la teletransportación. Más adelante de pronto haremos videos referentes a este tema. Los videos, la mayoría de los que yo monto a mi canal son académicos de matemáticas y física, y les quise pues como dar esta revelación por este tiempo. Yo creo que ya es hora de que la gente sepa cómo funcionan estas tecnologías a nivel mundial. Los gobiernos, muchos gobiernos saben, no quieren revelarlo por motivos de seguridad nacional, pero como esta tecnología fue dada para todo el mundo de alguna manera abierta, entonces es bueno explicarla. Cuando digo todo el mundo, se refiere que se puede publicar sin ningún problema. O sea, se puede publicar
para que aquellas personas que quieran pues como entender cómo funciona estas naves, que eso no es magia, que eso no es algo pues inexplicable, lo vean de una manera sencilla. De eso se trata. Muchas gracias, hasta pronto. Nos seguiremos viendo en un próximo videoprograma.